Un saludo cordial, hermanos y hermanas. Gracias por estar aquí con nosotros. Este programa presentado por La Verdad Profética. Qué placer transmitir y poder traerles un tema que nos va a infundir aliento espiritual, inspiración divina. La palabra de Dios solo puede crear en nosotros esperanza, pensamientos de bendición, positivos, de crecimiento, de alimentación espiritual, de ese progreso hacia el cielo, hacia el reino, hacia el sellamiento, hacia la verdadera salvación. El pensamiento está en el deseado de todas las gentes, página 63. Deseado de todas las gentes, página 63, dice así: mientras nos asociemos unos con otros, podemos ser una bendición mutua. Si pertenecemos a Cristo, nuestros pensamientos más dulces se referirán a Él. Nos deleitaremos en hablar de Él, y mientras hablemos unos a otros de su amor, nuestros corazones serán enternecidos por las influencias divinas. Contemplando la belleza de su carácter, seremos transformados de gloria en la misma semejanza. Así que no solo hablemos de Cristo, sino vivamos en Cristo, por Cristo. ¿Cuánto de nuestro pensamiento es Cristo? ¿Cuánto de nuestros deseos es Cristo? ¿Cuánto de nuestras palabras es Cristo? Su respuesta, mi respuesta, nuestras respuestas dirá cuánto de verdad somos de Cristo y cuánto de nosotros posee Cristo. Ojalá que la palabra cristiano de verdad sea una realidad en cada uno de nosotros y podamos siempre referir nuestros mejores y dulces pensamientos a Él y de Él. Podamos deleitarnos al hablar de Él, podamos crecer en su amor, podamos ser enternecidos constantemente por sus influencias, podamos tener la belleza de su carácter y con la ayuda de Dios, como dice aquí el deseado de todas las gentes, página 63, ser transformados de gloria en gloria. Queridos hermanos, estoy muy contento de estar en este programa. Y espero que usted también, aquellos que nos escuchen después, también los bendecimos y deseamos que el tema pueda ser de bendición. Oremos. Amantísimo Padre, gracias por este momento, este segundo, este instante de la vida en que podemos comunicarnos con usted. Suplicamos su bendición. Suplicamos que al unirnos a usted podamos disfrutar de su carácter, de su gloria, de sus influencias. Usted pueda ser el más dulce, rico, poderoso pensamiento, deseo, motivo en nosotros. Perdone nuestros pecados y suplicamos de que pueda haber una consagración completa, entera hacia usted. Bendiga a los creyentes y que el tema de hoy pueda inspirarnos a una vida espiritual, progresiva, creciente, con la mira al cielo, al reino, la salvación en Cristo verdaderamente. Esta es nuestra oración en el nombre de Cristo Jesús. Bendiga a cada oyente y a cada uno de los que nos ve pueda ser bendecido hoy. Es nuestra oración. Amén. Amén. Muy bien, el tema de hoy se titula Redimidos de la maldición. ¿Cómo y por qué? Bueno, de eso precisamente trata el versículo que hoy nos toca,
llevando la serie Las Buenas Nuevas del libro de Gálatas por el pastor Wagoner. Básicamente la interpretación de estos versículos es el mensaje tan controversial, tan rechazado, tan discutido, tan importante, tan relevante, tan sublime como ese mensaje de la justificación por la fe. Así es, el mensaje de 1888. Veamos qué nos tiene Dios reservado para nosotros en esta hora. El libro de Gálatas, Gálatas capítulo 3, hoy nos toca el versículo 13. Y miren lo que dice la palabra de Dios, Gálatas 3:13. Espero que tengan su marcador, su lapicero, su pluma, lo que sea, subraye, apunte, tome notas de lo que el Señor hoy quiere compartirnos y explicarnos, porque si Él envió un mensaje tan importante y tan controversial para algunos y rechazado por los grandes en 1888, tiene que ser un mensaje importante. Los hombres siempre, con la influencia satánica, rechazan lo importante y publican y hablan y gritan lo que no es importante. Así le pasó a Noé, le ocurrió a Abraham, le ocurrió a Jeremías, le ocurrió a Cristo mismo. ¿Y cuántos no en la lista? Muy bien, Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice así, palabra de Dios: Cristo nos redimió de la maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito cualquiera que es colgado en un madero. Aquí tenemos varios pensamientos. Yo creo que el más lindo es ser redimidos, ser rescatados, ser salvos de la maldición. Así que tenemos ahí el primer pensamiento a considerar: el ser redimidos, el ser rescatados. También dice claramente que somos redimidos de la maldición de la ley. Algunos tienen un problema allí en estos puntos, porque dicen: ven, el Señor nos ha redimido de la ley. Pero veremos qué quiere decir eso. También sacamos otro pensamiento allí, donde dice que por nosotros Cristo se volvió, decidió hacerse maldición. O sea que el hecho de que cierta gente es sacada de una maldición no quiere decir que esa maldición que ha caído, que se han ganado, no tenga consecuencias. No, uno redimió a alguien de la maldición y cayó sobre esa persona la gran maldición de la ley. ¿Qué querrá decir eso? También escrito está que maldito aquel que es colgado en un madero. Interesante, hermanos. Puntos muy interesantes. Pero ¿a poco no es un pensamiento sublime, rico, delicioso, saber que hemos sido redimidos de la maldición? Hermanos, al darnos cuenta qué es nuestra vida, qué ha sido nuestra vida, qué es este mundo, ustedes estarán de acuerdo conmigo que todo es pecado, rebelión, muerte, sangre, odio, mal, etcétera, etcétera. Quien todavía no se ha dado cuenta que ha vivido en una maldición y en Cristo podemos lograr esa redención, ser redimidos de ello, de verdad que estamos ciegos en un hoyo llamado cristianismo. En otras palabras, quien no viva libremente su vida espiritual en el Señor, quien no esté confiado de ser una persona libre, redimida, rescatada por Cristo, esa persona no ha experimentado la bendición que viene de ser redimido de la maldición. Comenta el pastor Wagoner en este libro, versión libro Las Buenas Nuevas
del libro de Gálatas por el pastor Waggoner, dice así sobre ese versículo: no hay en esta epístola controversia sobre la ley en el sentido de si ésta debe o no obedecerse. En ella no se sostiene que la ley haya sido abolida, cambiada o que haya perdido su vigor. No hay nada en toda la epístola, una sola traza de pensamiento al respecto. Lo que está diciendo aquí el pastor Waggoner es de que muchos, basado en este versículo, han concluido que ser redimidos de la maldición de la ley es no estar sujetos a la obediencia de la ley. Hermanos, el otro día estudiábamos que la ley no salva. El trabajo de la ley es mostrarnos el camino. Una vez quebrantemos la ley, venimos a estar bajo maldición. ¿Y cuál es la maldición? Que el quebrantar la ley, la paga del pecado, el pecar, el desobedecer, el abolir lo que Dios ha dicho en su palabra, en su ley, es muerte. Es muerte. Y en ese sentido, todo aquel que ha nacido después de Adán en esta tierra, ha nacido bajo la condenación de la ley. ¿Y cuál es? La muerte. Ha nacido bajo la maldición de la ley. ¿Y qué es? La muerte. ¿Y por qué? Porque nuestros padres pecaron y nosotros, dice el libro de Salmos, dice el salmista, hemos nacido en pecado. En pecado me concibió mi madre. Todos hemos heredado esa maldición que trajo Adán y Eva. Así que cuando dice que somos redimidos de la maldición de la ley, no es que estamos siendo absentos de obedecerla, o que la ley ha sido abolida, o que la ley no sigue teniendo el mismo efecto. La ley es la ley, y la ley sigue vigente tal y como estaba antes de Adán y Eva, durante Adán y Eva y después de Adán y Eva. La ley sigue vigente. Por lo tanto, cuando dice que somos redimidos de la maldición, no dice que somos redimidos de obedecer la ley o de que ya no se requiera de un ser humano obedecer la santa ley, sino que las consecuencias de nuestra herencia debido al pecado es de todo hijo de Adán, de todo ser humano, la maldición. Pero alabado sea el Señor, que aunque caímos y nacimos y nos hemos levantado en este mundo, o sea, hemos crecido y venido a la existencia en maldición, viene alguien más en busca de redención. Estamos malditos al nacer por el pecado, la condenación de la ley, las consecuencias de quebrantar la ley, pero ahora el Señor viene y nos redime. Entonces dice el pastor Waggoner, en ella dice, no se sostiene que la ley haya sido abolida, hablando de Gálatas 3:13, cambiada o que haya perdido su vigor. Nada hay en toda la epístola, ni una sola traza de pensamiento al respecto. La pregunta en cuestión no era si la ley debía guardarse. No, eso no era el punto, sino de cómo debía hacerse, cómo debía realizarse, cómo debería de serlo. La justificación, el ser hecho justo, lo cual ya lo analizamos en temas anteriores, se admitía como una necesidad. La pregunta era, ¿lo que es por la fe o por las obras? Los falsos hermanos, dice el pastor Waggoner, en aquel entonces, los falsos hermanos trataban de persuadir a los gálatas a buscar la justificación por sus propios esfuerzos. Y hoy día siguen esos falsos hermanos, fanáticos, legalistas, perdidos en su atmósfera,
perdidos en sus teorías, perdidos en sus reglamentos, siguen exigiendo, no solo de los Gálatas, sino de nosotros hoy, que solo podemos ser justificados, sellados, salvos por nuestros buenos y grandes esfuerzos. Ellos le llaman de reforma, de reavivamiento. Y no se confundan, no piensen que estoy contradiciendo muchos otros temas que he dado con respecto a reforma y reavivamiento, o reavivamiento y reforma. Vamos a leer unos textos tremendos, hermanos, que de verdad nos va a dar en la cabeza, porque muchos de nosotros practicamos ciertas cosas para ser salvos, cuando las cosas que practicamos, si son bíblicas y mandamientos de Dios y palabra de Dios, debe de ser en agradecimiento de ser redimidos de la maldición de la ley, de las consecuencias por ser pecadores al quebrantar la ley. Pero jamás podemos hacer algo para ser salvos, porque eso está de hecho garantizado o provisto y dado a nuestro favor, siempre y cuando lo creamos por fe en Cristo, en su muerte, en su sangre. Entonces el pastor Waggoner dice, el punto no era si la ley debía guardarse, no, sino de cómo debería de serlo. La justificación, el ser hecho justo, se admitía como una necesidad. La pregunta era, ¿es por la fe o por las obras? Ese era el conflicto con los Gálatas. Recuerden, ellos querían circuncidar a todos, obedecer a la ley, las leyes ceremoniales, y decían que a menos que hiciesen eso, ellos no podían ser salvos, aunque aceptaban a Cristo. O sea, ellos reconocían que se debía de aceptar a Cristo, hablando de los Gálatas y de los falsos hermanos, pero con esfuerzos humanos, haciendo esto y aquello. Una de esas cosas era, si no te circuncidas, tú no puedes ser salvo. ¿No les suena eso mucho a cómo muchos nos predican con respecto a ciertos puntos bíblicos? Si usted no hace esto, usted se va a perder. No. Todo lo que hagamos debe ser después de entender de que somos salvos únicamente por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Los falsos hermanos trataban de persuadir a los Gálatas a buscar la justificación por sus propios esfuerzos. Pablo, a través del Espíritu, contrario a los falsos hermanos, les estaba mostrando que todos esos intentos eran inútiles y que estaban contribuyendo a atraer más firmemente la maldición sobre los pecadores. Uy, esto está caliente, esto está tremendo. Yo mismo tengo que subrayarlo porque está inspirado por Dios. ¿Entendieron lo que leí, hermanos? Este es el mensaje de 1888. Mensaje de la justificación por la fe. Aquí dice que los falsos hermanos estaban diciéndole a los Gálatas y a todos los que ellos tenían influencia y podían predicarles que ellos tenían que hacer algo, tenían que involucrar sus esfuerzos para poder ser salvos. Pero viene Pablo, inspirado por Dios, dice, miren, todo lo que ustedes hagan en sus esfuerzos para ser salvos es inútil. Y lo único que están haciendo es contribuyendo a traer más maldición sobre los pecadores. O sea, desde Adán para acá, todo aquel que nace bajo maldición de la ley, porque la ley dice que el que peca muere, que el que desobedece muere. Así que por nacimiento y por naturaleza todos venimos malditos. Pero venir ahora a aceptar a Cristo, en el caso de los Gálatas y muchos cristianos en la era cristiana y hoy día, han tratado de aceptar a Cristo, pero dicen, bueno, ya acepté a Cristo, ahora tengo que poner de mi parte. Yo tengo que hacer algo para ganarme la salvación.
para asegurarme la salvación, para hacer esto y lo otro, porque de otra manera me voy a perder. Lo que está diciendo el mensaje de 1888 es que aquellos que recomiendan una vida espiritual, así como en el caso de los Gálatas y los falsos hermanos, están contribuyendo a hacer más malditos a los que ya están allí y traer maldición más sobre los pecadores. Vuelvo a leerlo, hermanos y hermanas. Dice así: los falsos hermanos trataban de persuadir a los Gálatas a buscar la justificación por sus propios esfuerzos. Pablo, a través del Espíritu, les estaba mostrando que todos esos intentos eran inútiles y que estaban contribuyendo a atraer más firmemente la maldición sobre los pecadores. ¿Estaremos nosotros en esa experiencia? ¿Estaremos nosotros contribuyendo a más maldición? Y este es un punto delicado porque muchos hermanos, de verdad, millones de adventistas del séptimo día no entienden esto. No lo entienden. De otra manera no fuera mensaje de Dios. Dios no lo hubiera mandado. No hubiera tanta controversia. Porque hay dos grupos de hermanos. Unos dicen, ven, no hay nada que hacer. Nada. Ya tenemos a Cristo y todo está bien. Y hay otros que dicen, no, tenemos a Cristo, pero hay que hacer algo para ganarnos la salvación. Y no se sienten cómodos si no hacen algo para ganarse la salvación. Estoy leyendo en el libro Las Buenas Nuevas, del libro de Gálatas por el pastor Waggoner. En la versión libro es la página 74. Página 74. O pueden buscar el subtítulo de la pregunta clave, así se titula la pregunta clave, o Gálatas 3, versículo 13, y seguir ahí el comentario, porque cambian las páginas si es la electrónica o digital a la versión libro. Así que, hermanos, a manera de reflexión, ¿en qué grupo está usted? En aquellos que dicen, no necesitamos ley, no necesitamos palabra, tengo a Cristo, yo soy libre, voy a hacer lo que quiera. Al cabo ya soy salvo. Ese es un extremo. Y está el otro que aceptan a Cristo, pero tienen que hacer algo para sentirse en paz, para sentirse salvados, para creer que van a ser salvos. Detalle delicado, porque los dos extremos están mal. Están mal. Jamás se ha dicho que no hay que guardar la ley, todo lo contrario. San Juan 14, Cristo mismo dice allí, dice, si me amáis, no si queréis ser salvos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si usted ama a Cristo, si usted de verdad le ha entregado su corazón, si en verdad creemos en esta verdad, vamos a guardar su palabra, pero por amor, no para ser salvos, no para ser, ojo, creyentes de la verdad presente, no para ser sellados. Usted puede hacer todo lo que quiera y todavía perderse por no entender el concepto de la salvación. Pero tampoco se vaya al otro extremo. Yo tengo a Cristo, yo creo en esta verdad, yo creo en la iglesia, yo estoy bien. Pero ahí lo dejamos, porque he leído que Dios me ha librado de la maldición de la ley. No, Dios te ha librado de las consecuencias del pecado que nos metió Adán y Eva hasta hoy, en el cual estamos, y por nuestros propios pecados tenemos la maldición, que son las consecuencias de la ley, de quebrantarla. Pero jamás vamos a encontrar un versículo donde diga que Dios nos sacó. No más es necesario guardar su santa ley. Jamás. Todo lo contrario. Sigue diciendo el pastor Waggoner aquí: la justicia por la fe en Cristo Jesús está puesta al alcance ¿de quién? De toda persona en todo tiempo, como la única y real justificación. Ahí está, hermanos. Allí está, lo vuelvo a leer. La justicia por la fe en Cristo Jesús está puesta al alcance de toda persona en todo tiempo,
Así en el año 60, 70, 100, 300, etcétera, 900, 1000, 2000, 2014. En todo tiempo. Era la misma manera como tenía que ser salvo Adán, era la misma manera como tenía que ser salvo Jacob, era la misma manera en que tenía que ser salvo Sofonías o cualquier otro profeta, Enoc, Elías. Era la misma manera en que Pedro, Juan, Lutero, Hus, etc. Y nosotros hoy podemos ser salvos. No hay otra manera. La justicia por la fe en Cristo está puesta al alcance de toda persona en todo tiempo como la única y real justificación. Los falsos maestros se jactaban de obedecer la ley, pero al quebrantarla estaban causando que el nombre de Dios fuera blasfemado. Pablo se gloriaba en Cristo y por la justicia de la ley, a la cual así se sometía, causaba que el nombre de Dios fuera glorificado en él. ¿Cómo se glorifica Dios? Al nosotros someternos a su palabra, a su ley. Así que contestemos entonces. Cuando Gálatas 3, versículos 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, ¿está diciendo que ya no hay que obedecer la ley? No. Está diciendo que las consecuencias del pecado, la desobediencia, que es la muerte, que es la maldición en la cual todos nacemos, somos liberados de la maldición, somos sacados, redimidos de ella por Cristo. Solamente por Cristo. Todas nuestras justicias son trapos sucios. Todos nuestros intentos son cero, bien lejos a la izquierda, para lograr. Es más, no hay palabra, la más cercana que encuentro es una milésima de distancia en la salvación. O sea, es imposible. Usted podrá tener 1.000.000 de años de vida y todos sus buenos esfuerzos, por más consagrado que sea, no le va a servir de nada para ser salvo. Todos esos esfuerzos, toda esa consagración, todo ese resultado de una mejor vida, del desarrollo del carácter, una mejor mentalidad, una vida espiritual progresiva, jamás ha sido, no será, ni será medio para ser salvo. Es solamente un reflejo de que usted aprecia, ama, cuida, tiene la salvación. ¿A través de quién? De Cristo. Mis hermanos, si ustedes quieren seguir en maldición, adelante. Que si usted no hace esto, usted no es esto. Que si usted no hace lo otro, usted no va a ver a Cristo. Y que si usted no hace lo otro y hace así, masca esto y grita de esta manera. Solo son ejemplos. Para que nadie sienta que le estoy tirando piedras, porque ahora la gente está tan sensible y hasta los amigos a veces se ofenden y dicen, ¿quién te dio permiso allá para mencionar eso? Pero bueno, a través de ejemplos digamos que no podemos hacer nada, hermanos, para ser salvos. Solo podemos creer, aceptar y vivirlo. Y una vez uno entienda esto, uno es liberado de tantas cadenas psicológicas, mentales, emocionales, en que Satanás lo tiene metido a uno. Ay, ahora solo comí así, me voy a perder. Y ahora solo me acosté así, yo me levanté. Ay, Señor. Ay, yo estoy perdido. ¿Por qué le digo a una persona? Ay, hermano, es que hoy no pude leer más que un capítulo de la Biblia. Y el otro día escuché un sermón que uno tiene que leer mínimo todo un libro. Y es que, hermano, es que si yo como esto, y fíjese que me dijeron que tengo que separar las cosas saladas con las dulces, porque de otra manera ocurre una cosa química ahí en el cuerpo y no me deja pensar bien y me da mal carácter y bla 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 bla. Y
por allá andaba otro, y yo creo que sigue todavía, porque hay gente loca, hermanos, enseñando que, ay, hermano, me da gusto verlo, me dice alguien. Y le digo, ¿por qué? Pero de antemano les digo, no se vayan a reír, hermanos. Se los cuento nada más como reflexión y veamos cómo gente de verdad, yo diría, tiene una imaginación increíble. Y por el otro lado tan absurdo, pero bueno, lo tienen. Y le digo, ¿y por qué le da gusto verme? Ay, hermano, porque pues, yo no sé si usted ha escuchado, el hermano tal anda enseñando que los gordos no se van a salvar. Pero gracias a Dios, hermano, que lo vea usted y usted no está tan flaquito que digamos, así que o nos perdemos juntos. Pero salvarnos no, porque... Digo, a ver, explíqueme cómo le dieron ese estudio. Y es increíble. Y la persona no solo enseñó que los gordos se van a perder, sino que los flacos se van a salvar. Dios mío, le dije, ¿y de dónde sacó esta persona esa teoría? Pues nos leyó aquí, nos leyó allá y... Le dije, miren, hermanos, de verdad, bueno, esa persona que el Señor le ayude y que corrija su teoría, pero ustedes creer eso y estar aquí mortificándose que se van a perder porque no son flacos. Increíble, ¿verdad, hermanos? Pero hay teorías tan satánicas, tan tenebrosas, tan llenas de tinieblas, basadas en la Biblia, basadas en el espíritu de profecía, pero bajo la interpretación de individuos desquiciados, desviados, malentendidos, que no tienen el Espíritu de Dios y que solo andan poniendo reglas, mandamientos de hombres para, según ellos, asegurar la salvación de su alma y de individuos. Yo espero y oro y ruego al Señor que usted y yo no seamos una de esas personas que en los días de Gálatas capítulo 2, versículo 4, le llamó falsos hermanos que estaban desviando a los Gálatas. Y hoy día, si esto no fuera importante, Dios no nos lo estuviera revelando. En otras palabras, no hubiera venido en el mensaje de 1888. Porque yo no estoy sacando nada fuera de contexto. Aquí dice el mensaje de 1888, dice, las buenas nuevas del libro de Gálatas, página 74. Los falsos hermanos trataban de persuadir a los Gálatas a buscar la justificación por sus propios esfuerzos. Pablo, a través del Espíritu, les estaba mostrando que todos esos intentos eran inútiles y que estaban contribuyendo a atraer más firmemente la maldición sobre los pecadores. Aquí viene el punto. La justicia por la fe en Cristo Jesús está puesta al alcance de toda persona en todo tiempo como la única y real justificación. Los falsos maestros se jactaban de obedecer la ley, pero al quebrantarla estaban causando que el nombre de Dios fuera blasfemado. ¿Cuándo se aplica todo esto? En todo tiempo. Así que hoy tenemos los Pablos, los falsos hermanos, los Gálatas. Tenemos un falso evangelio que muchos están aceptando. Cuando digo tenemos es que ha entrado en la iglesia, ha entrado en los creyentes, ha entrado en nuestros hogares. Y tenemos que evaluar eso, hermanos. No podemos estar atando a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, en cadenas que nosotros mismos no podemos llevar. Todo lo que se haga después de aceptar a Cristo y la salvación es por amor, es en agradecimiento, es porque sabemos que somos salvos en Cristo. Y no hay manera de agradecerle más que obedecerle y someternos a Él, como dice aquí Pablo. Se gloriaba en Cristo y por la justicia de la ley, a la cual así se sometía, causaba que el nombre de Dios fuera
glorificado en Él. Miren aquí, hermanos, unos textos muy interesantes. Yo creo que esto nos va a ayudar a reflexionar bastante. Mensajes Selectos, tomo 3. Y me llama la atención el título. Es el capítulo 22. Mensajes Selectos, tomo 3, página 216. Capítulo 22. Y miren el título. El título es Énfasis en el tema de la salvación. Increíble. Que Dios a través del Espíritu de Profecía tenga que hacer un énfasis en lo que es la salvación. ¿Que no es algo tan simple, tan sencillo, tan claro en la Biblia? Pero el título es Énfasis en el tema de la salvación. Les invito a que lean todo el capítulo. Yo no voy a poder leer todo el capítulo, pero sí hacer el énfasis en el tema de la salvación. Dice así. Listos, hagan su listita ahí porque de verdad aquí se va a derrumbar muchas cosas. Muchas que estamos haciendo y están predicando y están pidiendo que la gente haga. Pero eso no te va a salvar. No te va a salvar. Escúchalo bien, no te va a salvar. La salvación solo es en Cristo. Muy bien, agarre su pluma y haga la lista porque empieza. Dice así. Las penitencias. Las mortificaciones de la carne, la constante confesión del pecado, sin arrepentimiento sincero, los ayunos, las fiestas religiosas y las ceremonias externas, lo que llamamos reformas, que no van acompañados de una verdadera devoción. Todas estas cosas no tienen valor alguno. ¡Wow! Por eso yo a veces mejor nada más me río y escucho a la gente que quieren una vigilia de 24 horas. Un ayuno de 10, 15, 20, 30 días. ¿Y para qué? Para consagrarnos. Estamos en el tiempo del fin. Bueno. Y terminan sus vigilias y terminan sus ayunos. Y la pregunta es, ¿salieron mejores o salieron peores? Eso hay que preguntarlo. Pero lo más interesante es que el Espíritu de Profecía dice que todo eso es vano cuando no lleva la verdadera razón, la verdadera intención, el verdadero entendimiento. ¿Cuántos no son y están con una actitud de penitentes? De, ay, pobre de mí, Señor, Padre mío, por favor. Otros, mortificaciones de la carne. Y yo creo que ahí entra mucho lo del mensaje pro salud. ¿Cómo usted lo está aplicando? ¿Cómo usted lo está viviendo? ¿Y qué reglas usted tiene? Que no tome, que no trague, que no use, que no ponga. Hermanos, ¿de verdad son felices así? ¿De verdad creen que así nos vamos a salvar? Es una reflexión nada más, es pura reflexión. ¿Y usted por qué no chupa eso? Es que mi mamá dice que si yo lo hago. ¿Y usted por qué no hace eso? Es que el otro día escuché un tema y que... Hermanos, de verdad, despertemos a la verdadera salvación. Seamos obedientes, pero con entendimiento. Porque las penitencias, las mortificaciones de la carne, la constante confesión del pecado. Si aparece un predicador emocional y que toca los sentimientos, y ya están todos. Los que quieran consagrarse hoy pasen al frente. Y allá ve usted las mismas personas, las mismas actitudes, las mismas lágrimas. Y los días siguientes, los mismos pecados, las mismas caídas, las mismas faltas. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué, Señor mío? Padre, ayúdanos a entender. ¿Por qué? Porque los ayunos,
las fiestas religiosas y las ceremonias externas. Por ejemplo, las fiestas religiosas. ¿Qué campamentos? ¿Qué reuniones? ¿Qué campestres? ¿Qué una conferencia? ¿Qué un seminario? ¿Qué una vigilia? Etcétera, etcétera. Y las ceremonias externas, todo lo que hacemos exteriormente, en nuestra vida, en nuestro hogar, en la iglesia, todo esto, que no van acompañados de una verdadera devoción, todas estas cosas no tienen valor alguno. ¿Por qué? Mire lo que sigue diciendo. El sacrificio de Cristo es suficiente. A ver, hermanos, ustedes que me están viendo y oyendo, ¿entendieron el español que leí? Que dice que el sacrificio de Cristo es suficiente. ¿Pero suficiente para qué? ¿Para mostrarle que le amamos? ¿O para la salvación? Exactamente, para la salvación. Así que el Señor viene, muere por nosotros, da todo para redimirnos de la maldición como consecuencia de quebrantar la ley. El único que puede rescatarnos del adulterio, de los vicios, del mal carácter, de las consecuencias del pecado que se llama maldición, solamente es Cristo, hermanos. Todo esfuerzo que usted haga le va a durar, si no es que ya se dio cuenta, una semana, un mes, un año, y vuelve a caer, y vuelve a lo mismo, y vuelve al mismo hoyo. ¿Por qué? Porque tiene mal entendido el tema de la salvación. Una vez usted entienda y acepte y llame a Cristo como su Salvador personal, y entienda que solo Él y por Él todo es encerrado para redimirnos de la maldición, del pecado, de la muerte, ese día que usted lo logre, usted y yo somos liberados a comprender qué es obediencia verdadera, consagración y todos los demás detalles que hasta ahorita muchos están haciendo y trayendo más maldición, queriendo ser salvos al hacer esto y al hacer lo otro, etcétera, etcétera. Interesante. El sacrificio de Cristo es suficiente. Él hizo una ofrenda total y eficaz a Dios, y el esfuerzo humano sin el mérito de Cristo no tiene valor alguno. Wow. Lo está diciendo la mensajera de Dios, lo está diciendo la profeta de Dios, lo está diciendo la inspiración. Dos frases interesantes: con todas las ceremonias y todo lo que hacemos y no hacemos, no tiene valor alguno. Y dos, todo esfuerzo humano sin el mérito de Cristo no tiene valor alguno. No solamente deshonramos a Dios siguiendo esta conducta, sino que destruimos nuestra utilidad presente y futura. ¡Wow! Voy a leerlo otra vez. Ustedes quieren ser buenos misioneros y servir a Dios. ¿Y qué me pasa, hermano? Que yo me consagro pero no pasa nada y no cambio, ni avanzo, ni hago, ni dejo de hacer. Ah, mire, aquí está en el concepto que usted tiene de la salvación. Dice, no solamente deshonramos a Dios siguiendo esta conducta, sino que destruimos nuestra utilidad presente. ¿Han visto esa gente que habla y habla y habla, que quiere hacer por Dios, pero no hace nada? Ahí está el problema. Y aún echan a perder su futuro. El dejar de apreciar, ojo y oído, el dejar de apreciar el valor de la ofrenda de Cristo tiene una influencia degradante, esteriliza nuestras expectativas y nos priva de nuestros privilegios, nos induce a recibir teorías inseguras y peligrosas concernientes a la salvación que fue comprada para nosotros por un precio infinito. Esto está tremendo. Conceptos cerrados de la salvación nos degradan,
nos esteriliza, o sea, nos desequilibra, nos desvía, nos hace incapaces de cumplir una misión presente, nos neutra, nos quita las expectativas, nos priva de nuestros privilegios, nos induce a recibir teorías inseguras y peligrosas concernientes a lo infinito. Concernientes, a la salvación que fue comprada por nosotras a un precio infinito. Pero no debe entenderse que el plan de salvación consiste en que el poder divino se comunica a la persona para hacer que su esfuerzo humano tenga éxito total. O sea que básicamente está quitando el concepto y la idea de que hay una mínima posibilidad que nuestro esfuerzo humano nos salve. Solo es, solo será, solo ha sido en Cristo, en su muerte, en su resurrección, en su intercesión, en todo lo que ha hecho Cristo en favor del hombre. Hermanos, ¿qué más podríamos decir? Sigue diciendo el pastor Wagner, las buenas nuevas del libro de Gálatas, página 74, versión libro. Que la muerte es la maldición, es evidente en la última parte del versículo 13. ¿Qué dice? Maldito todo el que es colgado de un madero. O sea que la maldición que trajo el quebrantar la ley, el pecado, lo que trajo el pecado, somos sacados de allí en la salvación, pero recae en Cristo, quien murió por nosotros. O sea, la consecuencia del pecado por los creyentes ya lo llevó Cristo. Hermanos, ¿no creen que ese es un pensamiento glorioso, hermoso, lindo? Pero el diablo hace todo para que no lo entendamos. Cristo se hizo maldición por nosotros, en el sentido de que Él colgó de una cruz, o que fue crucificado por nosotros. Pero el pecado es la causa de la muerte. Romanos 5:12, ¿qué dice? Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán y Eva, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Esa es la maldición. Pues todos pecaron. Así que por un hombre entró el pecado. Y debido a eso, la muerte pasó a todos sus descendientes. Esa es la maldición. El aguijón de la muerte es el pecado. 1 Corintios 15:56. Repito, el aguijón de la muerte es el pecado. 1 Corintios 15:56. Aquí encontramos la sustancia del verso 10, donde se dice que aquellos que no permanecen en lo que está escrito en la ley están ¿qué? Muertos. Y en uno de los temas lo explicábamos. En otras palabras, desobediencia es muerte. Y yo les pregunto, en todos estos años, ¿quién de ustedes o de nosotros de verdad ha dejado de desobedecer? Que de verdad ya no desobedece, que obedece al 300% la ley de Dios. Porque tal vez solamente esa persona, tal vez, podría decir, es que yo ya lo logré. Pero mientras usted dude en responderme, mientras esté tratando de acumular todos sus periodos de obediencia que no le van a servir, porque de seguro ha quebrantado algún mandamiento recientemente, palabra de Dios, la ha desobedecido, entonces no podemos salvarnos a nosotros mismos. Tenemos que ser redimidos de esa maldición solamente en Cristo. Solamente en Cristo. Nuestros esfuerzos son vanos. Y cuando su mal deseo ha concebido
produce el pecado, y el pecado, una vez cumplido, engendra la muerte. El pecado lleva consigo la muerte, y el hombre que está sin Cristo está muerto en transgresiones y pecados. Hermano, si usted dejó a Cristo en la cruz o tiene a Cristo en el lugar santísimo y no lo tiene con usted en una vida real, verdadera, usted y yo seguimos muertos en transgresiones. Y eso es a lo que yo le llamo que cada sábado, ahí están en la iglesia siendo llamados. ¿Quién hoy promete consagrarse y no hacer esto y no más y no más y no más? Y allá va usted como borreguito al frente, cada sábado, cada conferencia, cada vigilia. Pero la pregunta es, ¿por qué seguimos igual? Seguimos igual porque Cristo no es lo que debe ser para nosotros. Oh, sí, Cristo el que murió. Oh, sí, Cristo el que está en el lugar santísimo. Pero no el Cristo que me redimió, me salva, me redime de la maldición. Ese Cristo no lo conocemos y debemos conocerlo. Porque de otra manera, aunque seamos cristianos y estemos en la iglesia y estemos en el mensaje, se cumple en nosotros lo que dice. El pecado lleva consigo la muerte, y el hombre que está sin Cristo está muerto en transgresiones y pecados. No importa que aparentemente camine lleno de vida. Cristo dice, San Juan 6:53, os aseguro, a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis de su sangre, no tendréis vida en vosotros. Primera de Timoteo 5:6, pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Hablando de la carne, hablando de las consecuencias de un pecador. Es una muerte en vida, un cuerpo de muerte el que se lleva consigo. Romanos 7:24. El pecado es la transgresión de la ley, la paga del pecado es la muerte. La maldición entonces es la muerte que va implícita, encubierta aún dentro del mal atractivo pecado. Maldito todo el que no permanece en todo lo que está escrito en el libro de la ley. Si usted y yo, y eso está en Gálatas claramente dicho, Gálatas capítulo 3, versículo 10 dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo la maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, hermanos, si usted y yo estamos conscientes que no hemos podido guardar la ley por nosotros mismos, necesitamos de Cristo. De otra manera, seguimos en maldición. Por eso el tema, redimidos de la maldición. Aceptemos de verdad a Cristo. Evaluemos nuestra vida. Si nuestra vida está como mencionaba, muerta en transgresiones, o sea, en desobediencia continua, necesitamos evaluar, reevaluar, investigar qué tipo de Cristo tenemos. Hay un Cristo satánico, hay un Cristo carnal, hay un Cristo liberal. ¿Cuántos Cristos no nos han presentado? Pero el Cristo que salva, el Cristo que libera, el Cristo que redime de la maldición, rara vez se ha presentado tal y como es. Y Dios lo mencionó, lo volvió a enviar en 1888 a través de el mensaje de la justificación por la fe. Así que todos venimos ahora a ser redimidos por Cristo. Cristo, dice el pastor Wagner en la página 75, nos redimió de la maldición de la ley. Detengámonos aquí un momento para considerar este hecho, dejando el modo de redención para atenderlo posteriormente. Debemos considerar esta declaración con sumo cuidado, pues hay quien al leerla literalmente se apresura a exclamar frenéticamente: no tenemos necesidad de guardar la ley, porque Cristo nos ha redimido de la maldición de ella. Como si el texto, dice el pastor Wagner, dijera que Cristo nos ha redimido de la maldición de la obediencia, lo que no ha sido así, porque para empezar la obediencia no es maldición.
Maldito todo el que no permaneciera en todo lo que está escrito en la ley o el libro de la ley. Por consiguiente, Cristo nos ha redimido de la desobediencia a la ley. Dios envió a su Hijo. ¿Quién lo envió? Dios. En semejanza de carne de pecado. Y por el pecado, Romanos 8:4, para que la justicia que quiere la ley se cumpla en nosotros. O sea, hermanos, lo que el hombre no podrá ni ha podido jamás proveer o cumplir con la ley, Cristo lo cumplió y lo pagó. ¿Para qué? Romanos 8:4. Para que la justicia que quiere o pide la ley se cumpla en nosotros. Esto está exquisito. Esto está genial, está hermoso, está lindo. Esta noche solo puedo irse y decir: Señor, gracias. Gracias por lo que hiciste por mí, por lo que has hecho y sigues haciendo. Solo tú me has podido y podrás redimir de la maldición. Ayúdame a entenderlo para vivir un estilo de vida bajo ese concepto. Y entonces, como Pablo, me gloriaré en Cristo, sometido a tu ley, a tu palabra, con gusto, con deleite. Pero no bajo maldición. Hermanos, obedecer la ley bajo maldición, con todas las consecuencias de nuestra desobediencia, es un zigzag. Sí y no, no y sí, sí y no. No hay estabilidad, no hay crecimiento progresivo hacia arriba, sino arriba y abajo y abajo y abajo y abajo y de vez en cuando arriba y otra vez hasta abajo. De verdad, es lamentable cómo el enemigo ha dominado tantas mentes de cristianos, de creyentes, de hermanos, y están muertos en transgresiones y pecados. Y creen que en sus pequeños esfuerzos están tratando de ser salvos. ¡Qué doble maldición! Algunos livianamente dirán, dice, entonces estamos muy bien. Cualquier cosa que hagamos es correcta en lo que respecta a la ley, pues ya hemos sido redimidos. Es verdad, dice el pastor Wagner, que todos han sido redimidos, pero no todos han aceptado la redención. Muchos dicen de Cristo: no vamos a dejar que este hombre reine sobre nosotros, y todavía confían en que tienen la bendición de Dios sobre ellos. Pero, la redención es para todos. Todos han sido comprados por la preciosa sangre, la vida de Cristo, y todos pueden, si lo desean, ser librados del pecado y la muerte. ¿A través de qué? ¿De mis esfuerzos? ¿De tus esfuerzos? ¿De nuestros esfuerzos? No. A través de esa sangre somos redimidos de nuestra vana conducta. Primera de Pedro 1:18. Página 76. Mejor dicho, página 76 dice: detengámonos a pensar lo que esto significa. Permitamos que tal declaración impresione con toda su fuerza nuestra conciencia. Hermanos, y esto es importante. Necesitamos que esto penetre nuestra conciencia. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, de las consecuencias del pecado, de nuestra desobediencia. Lo vuelvo a leer. Detengámonos a pensar lo que esto significa. Permitamos que tal declaración impresione con toda su fuerza nuestra conciencia. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. De la maldición de no haber permanecido en todos sus justos requerimientos. No necesitamos pecar otra vez. Él ha roto en pedazos las ligaduras de pecado que nos tenían sujetos, de modo que solo tengamos que aceptar su salvación para poder ser libres de cada vicio y mala costumbre. Ya no es necesario que pasemos la vida anhelando fervorosamente una mejor forma de vida.
y recriminándonos por lo no alcanzado. Repito. Y ahí nos tiene el diablo a muchos metidos. Ay, ¿cuándo voy a hacer esto? ¿Y cuándo seré como tal, hermano? Ay, ¿cuándo oraré más? ¿Cuándo leeré más libros? ¿Cuándo me consagraré más? Es la vida de muchos cristianos, lamentando y lamentando. Dice aquí, ya no es necesario, dice. No necesitamos, con la ayuda de Dios, pecar otra vez. Él ha roto en pedazos las ligaduras de pecado que nos tenían sujetos, de modo que solo tengamos que aceptar su salvación para poder ser libres de cada vicio y mala costumbre. Ya no es necesario que pasemos la vida anhelando fervorosamente una mejor forma de vida y recriminándonos por lo no alcanzado. Cristo no hace levantar falsas esperanzas, sino que viene a los cautivos del pecado, a usted y a mí, a nosotros, y exclama ante ellos, libertad, libertad, las puertas de tu prisión son abiertas, sigue adelante. ¿Qué más puede decirse? Cristo ha ganado la completa victoria sobre este mundo presente de maldad, sobre la codicia de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida. Y nuestra fe en Él hace nuestra su victoria. No podemos más que aceptarla. Hermanos, redimidos de la maldición. Quiero creer por fe que en algo ha contribuido esta reflexión de esta hora a su vida, a su crecimiento espiritual, a su experiencia con Cristo. Hermanos, nada perdemos con volver a evaluar qué tipo de Cristo tenemos. Si tenemos un Cristo que nos está empujando a hacer esto y lo otro para poder ganar la salvación, ese es un falso Cristo. Si tenemos un Cristo de que no te preocupes, sigue como estás, que yo he hecho todo por ti y no necesitas hacer nada, también es un falso Cristo. Lo que hoy hemos recalcado, y yo creo que sería bueno volver a leer, Mensajes Selectos, tomo 3, página 216, es las penitencias, las mortificaciones de la carne, la constante confesión del pecado sin arrepentimiento sincero, los ayunos, las fiestas religiosas y las ceremonias externas que no van acompañadas de una verdadera devoción, todas estas cosas no tienen valor alguno. El sacrificio de Cristo es suficiente. Él hizo una ofrenda total y eficaz a Dios. Y el esfuerzo humano sin el mérito de Cristo no tiene ningún valor alguno. ¿Qué pasa con los que no entienden esto? No solamente deshonramos a Dios siguiendo esta conducta, sino que destruimos nuestra utilidad presente y futura. El dejar de apreciar el valor de la ofrenda de Cristo tiene una influencia degradante, esteriliza nuestras expectativas y nos priva de nuestros privilegios, nos induce a recibir teorías inseguras y peligrosas concernientes a la salvación, que fue comprada para nosotros a un precio infinito. Pero no debe entenderse que el plan de salvación consiste en que el poder divino se comunica a la persona para hacer que su esfuerzo, su empeño humano tenga éxito total. Ser perdonados en la forma en que Cristo perdona es no solamente ser perdonados, sino ser renovados en el espíritu de nuestra mente. El Señor dice, te daré un corazón nuevo. La imagen de Cristo debe ser estampada en la mente misma, en el corazón y en el alma. Hermanos, nuestros esfuerzos y todo lo que hagamos sin los méritos o el sacrificio de Cristo no tiene valor alguno. Que podamos pues en el Señor aceptar ser redimidos de verdad y para siempre
de la maldición. Que el Señor me los bendiga, ha sido un placer y si Dios permite, aquí estaremos en los siguientes programas. Un feliz sábado, oremos unos por otros y nos despedimos con oración. Gracias por acompañarnos. Oremos. Padre nuestro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por Cristo nuestro Salvador. Señor, si no hemos sido redimidos de la maldición, imploro que hoy tomemos esa clara y definida decisión. Que podamos experimentarlo, Señor. Ayúdenos a tener y creer en el verdadero Cristo, el Cristo Salvador, el Cristo que redime, el Cristo que se glorifica en sus hijos después de aceptar y entender que la salvación solo puede ser en Cristo. Ellos gustosamente se someten a la obediencia de su palabra y su santa ley. Bendíganos hoy, libérenos hoy y manténganos libres de la maldición. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.